La semana pasada, bueno, ya estamos prácticamente terminando la epístola del apóstol Pablo, la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Estamos en el capítulo 13, versículo 5, y ahí estábamos meditando. Y dijimos que somos invitados a la gloria, lo decíamos la semana pasada, ¿verdad? Pero que era necesario comprobar que reunimos las condiciones necesarias que nos aseguren la entrada al reino de los cielos. ¿Recuerdan que citamos un pasaje? Primera de Pedro, capítulo 5, del 10 al 11. Vamos a leer ese pasaje. Primera de Pedro, capítulo 5, del 10 al 11. ¿Están aquí? Vamos a buscar ese pasaje. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó ¿a qué? A su gloria, escuchen bien, nos llamó a su gloria eterna. A eso es a lo que tú estás invitado, a la gloria eterna. No la gloria, están viendo los programas estos que echan en televisión de chicos que alcanzan la fama a través del cante, ¿cómo se llama? Operación Triunfo, ¿no? O hay otros, ¿no? Similares, ¿no? Y estos alcanzan la fama, ¿no? Y la gloria temporal, pero es una gloria temporal, ¿verdad? Lo mismo que unos chicos alcanzan la gloria al poco tiempo. Hay otros que estando en la gloria, hace poco moría una integrante de un conjunto de música muy famosa, ¿no? Yo como no entiendo de música, pero moría con 46 años. En extrañas circunstancias. Todos nos acordamos de Whitney Houston, ¿no? Whitney Houston, de Wayne Winehouse, ¿era así? ¿Cómo era? Amy Winehouse, ¿verdad? Es gente que parecía, ¿verdad? Perdonen mi inglés, pero yo solo domino el inglés si es chiquitito y se deja. Pero a lo que voy es al hecho de que personas que parecía que estaban tocando la gloria, ¿verdad? Y al poco tiempo se desvanecen, como cuando se apaga una vela, ¿verdad? Mire, esa es una fama temporal, una gloria temporal. Pero a la gloria a la que tú estás llamado, esa es una gloria eterna. Mas el Dios de toda gracia, que os llamó, escuchen bien, a Rafael. Rafael, tú estás llamado a la gloria eterna. Javier, que está detrás, tú también. Carmen, que está al lado, también. Y Marlene, que está aquí delante. Marlene, tú has sido llamada por Dios a la gloria eterna. Y Sonia. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, que dice, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Yo quiero hacerles una pregunta en esta noche y quiero que ustedes me la respondan, es sencilla. ¿Estamos ya en la gloria? No. Aún seguimos aquí, ¿verdad? Y esto no es la gloria. Estamos en un país tranquilo, donde vivimos bien y tal, pero no es la gloria. Claro, a veces comparándonos con otros países y tal, decimos, aquí estamos en la gloria. Pero es una frase hecha que no es literal. No estamos en la gloria eterna. Ahora, pero hemos sido llamados a ella. Y a la luz de este pasaje que acabamos de leer, de primera de Pedro,
capítulo 5, ¿qué es necesario? ¿Qué debe ocurrir en nosotros para que podamos disfrutar de esa gloria? El arrepentimiento. No, lo dice ahí el pasaje, lean el pasaje. Debemos ser perfeccionados. Porque miren, hay una cosa clara, y es que la gloria eterna no la van a disfrutar todo el mundo. Yo lo lamento por aquellos que no van a poder disfrutarla, pero la verdad es que no todo el mundo va a poder disfrutar la gloria eterna. Y no porque Dios no quiera, porque Dios quisiera que todos pudieran disfrutar de ella, pero también Dios ha establecido condiciones. Dios no deja entrar en el reino de los cielos a todo el mundo. Él ha puesto condiciones. Y la condición es que, seamos perfeccionados. Después que hayáis padecido por un poco de tiempo el mismo, os perfecciones. Es decir, que seamos perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos. Ahora, ¿quién hace eso? ¿Lo tenemos que conseguir nosotros por nosotros mismos? ¿O lo hace Dios en nosotros? Dios lo hace en nosotros. Ahora, ¿y cómo? ¿Cómo nos perfecciona Dios? Establecer es plantar algo, dejarlo ahí, que esté firme. Es decir, Cristo quiere que nosotros estemos en la gloria, pero primero quiere que estemos firmes, que seamos afirmados, que seamos perfeccionados, como decíamos, fortalecidos y establecidos, ¿no? ¿En qué tenemos que perfeccionarnos? ¿En qué tenemos que fortalecernos? ¿En qué tenemos que ser establecidos? En la voluntad de Dios. ¿Ok? ¿Y eso lo hacemos nosotros o lo hace Dios en nosotros? Lo tiene que hacer Dios en nosotros. Ahora, ¿cómo lo hace Dios en nosotros? ¿Cómo nos perfecciona Dios? Está ahí en el pasaje. Por su palabra. Lean el pasaje. Ahí está. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, a través de los padecimientos, a través de las pruebas, a través de las dificultades, Dios nos perfecciona. Porque es necesario que nuestra fe se purifique, que nuestras motivaciones sean las correctas. Y por eso Dios permite que a veces entremos por diferentes situaciones, algunas difíciles, pero es para nuestro bien, para perfeccionarnos, para que sigamos adelante, para que seamos fortalecidos en la fe, para que seamos establecidos en la propia voluntad de Dios. Amén. A fin de que podamos dar la talla, para que cuando lleguemos a la presencia de Dios, el ángel que esté allí en la puerta, alguno dice que será San Pedro, no, por aquello de la llave, pero no, la llave se refería a la predicación del Evangelio. Pero aquel que esté allí en la puerta diga, a ver, Marleni, cuidado, nadie hable mal de Marleni, que tiene el chulito puesto al lado de su nombre y ella entra. ¿Ah? El pastor Andrés. Bueno, también tiene el chulito al lado, hombre. Por eso a veces somos probados. Por eso a veces padecemos. Y cuando padecemos a veces preguntamos, ¿y dónde está Dios que me está pasando esto? ¿Y por qué tengo que pasar por esto cuando Dios tiene poder para que no tenga yo que pasar por esto? Pero es justamente la voluntad de Dios que pasemos por ahí para que nuestra fe sea depurada. ¿Qué se hace con el oro? Para purificar el oro, ¿qué se hace? Se le somete a enormes temperaturas, se licúa para que las impurezas se separen y quede el oro puro, ¿verdad? Y el oro tiene que ser sometido ahí a esa presión de fuego, y a veces nosotros
Pasamos en la vida cristiana por situaciones duras, que nos queman, pero es porque Dios está trabajando con nosotros, nos está purificando, nos está sacando brillo, está quitando de nosotros las impurezas. Había un pastor que decía que la puerta del cielo es muy chiquitita, porque allí los orgullosos no pueden entrar. Ahí todo el que quiera entrar tiene que agacharse. Por ejemplo, porque ustedes saben que a Dios no le gusta el orgullo, ¿verdad? Entonces, si hay orgullo en nuestro corazón, Dios trabaja con nosotros. Nos somete a presión para que seamos humildes. Por ejemplo, si hay algo en nuestra vida que no le agrada a Dios, Dios permite que entremos en pruebas hasta que superemos eso. Y una vez que lo hemos superado, encontraremos otra para otras áreas, pero ya por esa no vamos a poder pasar, no vamos a volver a pasar porque ya la hemos superado, ¿verdad? Pero poco a poco Dios nos va purificando, sometiéndonos a diversas pruebas. Lo importante, lo hermoso de este pasaje es que dice, por un poco de tiempo. Porque, ¿qué es la vida del ser humano comparada con la eternidad, con la gloria venidera, verdad? No es nada. ¿Qué vivimos aquí? 70, 80 años y si vivimos más, con dolor y fatiga, ¿verdad? Aunque se llegue a 100 años, se llega con problemas, con dificultades, ¿y qué? ¿Pero qué son 100 años? Comparada con toda una eternidad en la gloria. Entonces, lo importante es eso. Aquí, si somos probados, lo vamos a hacer por un poco de tiempo. Y eso es maravilloso. Las pruebas no van a durar siempre. Hay un momento en el que las pruebas dejarán de ser. Que qué bueno, ¿verdad? Pero ¿es necesario que seamos perfeccionados, sí o no? Claro, es necesario. Porque ninguno en nuestro actual estado podemos ir al cielo. Cuando a mí me operaron y me quitaron el pulmón derecho, después de unos 10 o 12 días después de la operación, Montaña me dijo que había estado al borde de la muerte. Y que el médico salió de la operación para decirle, mire, no contamos con él porque está perdiendo muchísima sangre y no hay forma de que podamos meterlo en Berea. Y Montaña le dijo, métase para adentro y siga trabajando. Pero cuando ella me lo dijo, yo le hice una pregunta. Le dije, ¿te das cuenta, cariño, lo que eso significa? Que ni en el cielo me quieren. Aún no. Dios habrá dicho, no dejen ahí a ese hombre hasta que lo purifique de verdad. Y aquí estoy, siendo purificado, porque tenemos que ser purificados para que podamos dar la talla. La vida es una escuela en la que a veces padecemos, pero es por nuestro bien. Estamos avanzando en nuestro conocimiento de la verdad de Dios. Y eso es importante. Estamos siendo perfeccionados para poder vivir con Cristo en la gloria del Padre. Pero ¿realmente estás siendo perfeccionado? ¿O no? ¿Se ve ese progreso, esa transformación? ¿O no? Ahí vamos, ¿no? ¿Se evidencia algún cambio en tu vida a mejor? Debiera, ¿verdad? ¿Te pareces cada día más a Jesús o menos? ¿Qué ocurre en la vida de un creyente que no avanza en su santificación? ¿Qué es lo que ocurre? Ayúdenme. ¿Qué? Se estanca, ¿verdad? Y eso significa que algo no marcha bien. Lo normal es que un cristiano vaya cada día perfeccionándose
en las manos del Señor, en su santidad delante de Dios, en su integridad delante de los hombres, porque lo normal en un niño es que vaya creciendo, ¿verdad? No es normal que los niños se sigan siendo bajitos y pequeñitos. Bueno, ustedes lo hacen así, ¿no? Eso, yo lo estaba haciendo así, eso sí. Aprendí. Sí, eso es para los animales, ¿no? Entonces así. Bueno, ustedes saben que los niños no se quedan bajitos. Los niños van creciendo y van subiendo de estatura, ¿verdad? Se van desarrollando. Y nosotros vemos a los pequeñajos estos que hace poco eran bebés y mire cómo ya están creciendo enormemente. ¿Eh? ¿Qué pasaría si uno de ellos no se desarrolla? Se queda pequeñito. ¿Sería normal? No. Lo normal es que se desarrolle. Nosotros como cristianos decimos que hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Espiritualmente hablando, hemos nacido de nuevo. Y como hemos nacido de nuevo espiritualmente, pues también espiritualmente tenemos que crecer. No podemos ser siempre enanitos, porque entonces algo estaría fallando, algo no estaría funcionando adecuadamente en nuestra vida espiritual. La vida espiritual también tiene que tener su propio desarrollo, igual que la vida natural. Así como crecemos físicamente, también espiritualmente debemos crecer. Igual que intelectualmente. Los niños están aprendiendo en el colegio y se les está enseñando inglés, matemática y un montón de cosas, y ellos van aprendiendo cada vez más cosas y ellos van acumulando ese conocimiento, van desarrollando su intelecto, su capacidad para pensar, para discernir, para entender, para comprender, para juzgar, para tomar decisiones, para asumir responsabilidades. Es decir, ellos van creciendo en todos los niveles, en todos los sentidos. Pues también nosotros espiritualmente tenemos que seguir creciendo. Sería lógico que una persona dijera, a partir de ahora yo ya no voy a aprender más nada porque ya yo sé lo suficiente, todo lo que tengo que saber. ¿Sería lógico? No, porque a lo largo de nuestra vida seguimos aprendiendo siempre. O sería lógico que una persona dijera, a partir de ahora yo ya no voy a comer más porque no quiero seguir desarrollándome físicamente. ¿Qué le pasaría a esa persona? Se muere, ¿verdad? Y espiritualmente pasa exactamente lo mismo. Si nos negamos a comer, si no nos preocupamos por avanzar, por desarrollar nuestra fe, nos quedamos raquíticos, enfermamos espiritualmente y podemos morir. El ser humano debe crecer en todos los sentidos y teniendo en cuenta que hemos sido llamados a la gloria eterna, tenemos mucho que prepararnos para que cuando lleguemos allí nos pongan ese, ¿cómo le llamas? Chulito, ¿no? Esa rayita al lado diciendo, sí, este está aprobado. Para que no seamos rechazados por nuestra negligencia, es necesario que cada uno de nosotros nos probemos a nosotros mismos. Si vamos creciendo en el conocimiento de la verdad, en nuestra comunión íntima con Dios, en nuestra relación unos con otros. ¿Cuál era el lema de este año? Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Y eso nos lleva a perfeccionar nuestras relaciones humanas y también nuestra relación con Dios, ¿verdad? Ahora, ¿tienes tú esa esperanza? ¿Tienes tú esa... es que no sé cómo... Sí, expectativa. ¿Tienes tú ese deseo de poder disfrutar de la gloria eterna? ¿Te gustaría pasear por esas calles de oro de las que habla la palabra de Dios? ¿Ver esa ciudad hermosa cuyos muros dice que son de piedras preciosas? ¿Te gustaría estar en una ciudad en la que no necesitas sol porque la gloria de Dios la ilumina? Yo sí quiero. Yo no quiero que nada me haga perder esa bendición. Así que no te desanimes, aun cuando en el camino o en el trayecto tengas que padecer por un poco de tiempo. No te desanimes,
porque es Dios trabajando con nuestras vidas. Es el alfarero trabajando, modelando el barro. Porque somos como barro y Dios nos da forma, ¿verdad? El padecimiento es necesario para ayudarnos a ser mejores, a ser firmes, a establecernos en la voluntad de Dios. Miren, Hebreos capítulo 3, un poquito antes, Hebreos capítulo 3, versículo 14. Dice ahí, porque somos hechos participantes de Cristo. Pero hay una condición, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Fíjense que este pasaje, si lo leemos desde el versículo 7 en adelante hasta el final, es un pasaje que no tiene desperdicio. Bueno, ningún pasaje de la Escritura tiene desperdicio, ¿verdad? Pero es un pasaje hermoso y si algo vemos ahí, ¿en qué es en lo que tenemos que permanecer? En la confianza del principio. La confianza es la fe, ¿verdad? Aquí hay una nueva y una clara advertencia. Una advertencia contra perder la fe. Una advertencia contra desviarse. Una advertencia contra la apostasía. El abandono de la fe. Por eso se dice claramente, con tal de que retengamos firme hasta el fin la confianza, es decir, la fe del principio. Con tal de que retengamos. Es una condición. Si yo perdiera la fe, ¿seguiría siendo participante de Cristo? No. Esta es la realidad. Para seguir siendo participantes de Cristo, tenemos que permanecer firmes en la confianza del principio. ¿Cuál era la confianza del principio? La fe, en que la fe que nos salva, la fe de creer el mensaje que Dios nos ha dado acerca de su Hijo. ¿Qué ocurrirá con aquellos que se den por vencidos? Con aquellos que no permanezcan hasta el fin. ¿Serán salvos? El que permanece hasta el fin, ese será salvo. Ese. Pero ¿y si no permanecemos? ¿Seremos salvos? No. Y eso es muy importante, ¿no? Vamos a leer otra vez en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 9. 1 del 3 al 9. Yo soy tentado de decir, a cada pasaje que veo, soy tentado de decir, es que este pasaje es que esto no tiene desperdicio. Pero es que toda la Biblia es así, ¿no? Es hermosa, ¿no? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo ¿qué? Renacer. ¿Qué es renacer? Volver a nacer. Nacimos de nuestro papá y de nuestra mamá, pero renacimos espiritualmente, ¿verdad? Entonces, nos hizo renacer, ¿para qué? Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible. Todos sabemos lo que es eso, ¿verdad? Incontaminada e inmarcesible. Es decir, que no se puede alcanzar de otra manera que no sea a través de Dios, ¿no? Reservada en los cielos para vosotros. Pedro está hablando con los creyentes. Que sois guardados por el poder de Dios, ¿mediante qué? Mediante la fe. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Yo quiero aclarar esto porque, miren, nosotros decimos ya somos salvos, ¿verdad? Creemos en Cristo, somos salvos. Pero todavía no. Porque la salvación está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero.
¿Ok? Somos salvos en fe. Somos salvos porque creemos a Dios y sabemos que Dios no miente. Y Dios dice que si tú crees en la obra de Cristo, tú eres salvo. Y nosotros creemos en Cristo. Amén. Por tanto, somos salvos, pero lo somos en fe. ¿Ok? Ahora dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario. ¿Por qué dice si es necesario? ¿Es que hay alguno que no sea necesario ser perfeccionado? ¿Hay alguien que no necesite ser perfeccionado? ¿Hay alguien que no necesite pasar por la prueba para ser purificado? No, todos lo necesitamos, pero hay algunos que lo necesitan más que otros, ¿verdad? Entonces dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada, vuestra fe, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con un gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Qué bueno, ¿no? Es increíble. Pero ahí dice claramente que nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Ok? Y que es necesario, si es necesario, vamos a ser sometidos a diversas pruebas para que, purificada como el oro nuestra fe que es más preciosa que el oro, así podamos ser hallados tal y como Dios nos quiere ver. La fe permite que el poder de Dios nos guarde. En este pasaje se vuelve a decir por un poco de tiempo, ¿verdad? Aunque sea necesario, por un poco de tiempo. Y es que, aunque cuando estamos en la prueba parece que el tiempo no pasa, ¿verdad? Cuando estamos en medio de la aflicción, en medio de la prueba, de la dificultad, ¿y cuándo vamos a salir de esta, no? Se nos hace el tiempo eterno, pero en realidad es por poco tiempo. La idea es que debemos soportar hasta el fin, permanecer firmes, asidos a la confianza de que el poder de Dios nos guarda por medio de la fe. Si mantenemos la fe del principio, vamos a llegar al final. Vamos a disfrutar de esa gloria eterna. Volviendo al pasaje de 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 5, que es el que estamos estudiando, dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos, no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, a menos que seáis rechazados, ¿verdad? Esa es la parte que enfrenta a los corintios a la necesidad de meditar en la posibilidad de que no superen la prueba. Y no solo los corintios, sino todos nosotros tenemos que meditarlo. ¿Existe la posibilidad de que alguno de nosotros no superemos la prueba, sí o no? Existe la posibilidad. Y porque existe esa posibilidad, se nos exhorta a permanecer firmes en la fe, en la confianza del principio, porque la vamos a necesitar, especialmente cuando estemos sometidos a prueba. Ahí es donde tenemos que aferrarnos a la fe. Yo sé en quién he creído y sé que mi Dios es capaz de ayudarme a superar cualquier cosa. Ahí, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, cuando no vemos salida, aun cuando todo el cielo se ponga negro, aun cuando haya calima y no veamos a 10 metros de distancia, da igual. Nosotros sabemos en quién hemos creído. Sabemos que Dios es poderoso para sacarnos de esa prueba. Aunque pensemos que nos estamos hundiendo, si mantenemos la fe,
Sabemos que tarde o temprano el sol volverá a brillar, la calima desaparecerá y el día se volverá claro. Y Dios exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Amén. ¿Era posible que alguno de los corintios a los que Pablo llama hermanos en la fe pudiera no superar esa prueba? Claro que sí. Sin ningún género de duda. Nosotros lo sabemos, que es verdad que hay personas que en realidad están siendo engañados. Creen que son hijos de Dios sin serlo. Creen que están en el camino correcto y no lo están. Y nosotros tenemos cada día que analizarnos a nosotros mismos para saber si estamos en la fe de Cristo, para saber si estamos siendo perfeccionados, para saber si vamos afirmándonos cada vez más en las cosas de Dios. El autoexamen nos sacaría de cualquier error en caso de que pudiésemos estar en cualquier error. Pablo enseñó sobre eso, sobre ese autoexamen, también hablando de la Santa Cena. ¿Recuerdan de la comunión? Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11, versículo del 28 al 29. Vamos a leerlo desde el 27, por favor. Dice 1 Corintios 11, 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, eso no significa sin bautizar, como algunos han querido decir. No, mire, ahí no está hablando de bautismo. Está hablando de no entender el sacrificio de Cristo. Está hablando de menospreciar la obra del Hijo de Dios. Está hablando de no respetar a Dios, de no tener temor de Dios, de vivir una vida sin comunión con Dios, sin comunión con los demás y participar de la Santa Cena como si aquello fuera cualquier otra cosa. Eso es tomarla indignamente. Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, ¿qué debemos hacer? Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, sin comprender el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, ¿verdad? Así que quienes se presentan delante de Dios sin la debida preparación, en realidad van a caer bajo el juicio de Dios. Y esto es muy importante, porque es un peligro real, porque tiene consecuencias eternas. Ustedes saben que los sacerdotes en la antigüedad tenían que realizar multitud de ritos de purificación antes de acercarse incluso al altar. Tenían el lavacro donde ellos tenían que lavarse a ojos de todo el pueblo. Ellos tenían que seguir una serie de ritos de purificación que tenían por objeto enseñar al pueblo la necesidad de acercarse a Dios en santidad, de acercarse a Dios puros, limpios. Porque sin santidad nadie verá a Dios. No obstante, nosotros nos debemos preparar para la Santa Cena, pero no solamente para la Santa Cena. Como cristianos debiéramos estar siempre preparados, porque siempre vivimos ante los ojos de Dios, ¿o no? ¿Verdad? Cuando hacemos lo correcto, Dios lo sabe, porque Él está presente. Y cuando hacemos lo incorrecto, ¿lo sabrá Dios? ¿Verdad que también? Porque también está presente. Dios está en nuestras propias vidas. O como dice Pablo, o no sabéis que somos templos de Dios, ¿verdad?
Así que allá donde tú estés con otras personas, o estés solo o sola, allí está Dios. Y Dios es testigo de lo que hablamos, de lo que hacemos. Es más, como está en nuestro interior, es testigo hasta de lo que pensamos. Si esos ritos que se purifican y lavando, se entiende, ¿cómo va a ser posible eso si espiritualmente no lo está haciendo? Todos esos ritos de la ley formaban parte del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, que eran sombra de lo que había de venir. Nosotros ahora somos purificados cuando creemos en Jesús. Ahí somos perdonados de todos nuestros pecados. Somos justificados, somos santificados, somos regenerados por el Espíritu de Dios. Y de tal modo que eso es como si Dios nos hiciera renacer, nos hace nacer a una vida nueva. Es como si Dios hiciera borrón y cuenta nueva. Pero tenemos el deber de mantener esa cuenta a cero, de no deber nada a Dios, es decir, de mantenernos en santidad. Hemos sido santificados porque la sangre de Cristo nos limpió de todo pecado, pero ahora tenemos que andar en la santidad, y eso es responsabilidad nuestra. Es decir, la primera santificación la hace Dios en nosotros cuando creemos en Jesús, pero el resto nos corresponde a nosotros apartándonos del mal, apartándonos del pecado. Así ya no necesitamos purificarnos con agua, sino que hemos sido purificados por la sangre de Cristo. ¿Ok? Ahora, eso es algo que tenemos que hacer siempre, porque digo, la palabra de Dios dice que la gloria de Dios llena toda la tierra. Y eso significa que Dios está presente en todo lugar. Por ejemplo, vamos a pensar en algún lugar. Tú tienes familia en Colombia. ¿Tú crees que Dios está en Colombia? ¿Y estará viendo a tu familia? Tú tienes familia en Venezuela. ¿Tú crees que Dios está en Venezuela? ¿Y que podrá estar viendo a tus hijas allí en Venezuela? ¿Tú eres española? ¿Tú crees que Dios está también allí en Villamartín, donde está tu hija? ¿Sí? Dios lo ve todo, porque está en todo lugar. ¿Y a nosotros nos ve Dios? ¿Habrá algo que se le escape a Él? Aún la palabra no ha llegado a nuestra lengua y ya Él la conoce. Fíjense cómo es Dios. Aún la palabra no ha llegado a nuestra lengua y ya Dios la sabe. Increíble, ¿no? Salmo 139. Fíjense lo que dice este hermoso salmo. Es que es impresionante. Todos lo conocen. Salmo 139, versículo del 1 en adelante. Oh Señor, tú me has examinado y conocido. Has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua y aquí, oh Señor, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Amén. Impresionante, ¿no? ¿De qué nos habla este salmo? La omnipresencia de Dios. Omnipresencia de Dios. Dios está en todo lugar. Omni es todo lugar. Omnipresencia. Omni es toda. Presencia es, Dios está en todo lugar. No hay nada que se le escape. No hay ningún sitio al que podamos huir de su presencia. Y menos nosotros por ser cristianos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está dentro de nosotros,
¿verdad? Donde quiera que vayamos, allá está Él. Bueno, se nos ha ido el tiempo y no hemos avanzado mucho, pero es lo que da tiempo. ¿Alguna pregunta? ¿No hay pregunta? Miren, hermanos, la vida cristiana no termina con creer en Cristo Jesús. Hay pastores que cuando una persona levanta su mano y hace una oración de arrepentimiento, como que ya, bueno, ya lo puede dejar tranquilo porque ya ese es salvo. Ahora a otro, a por otro. Pero mire, la vida cristiana no termina en el paso de fe. Ahí es donde comienza. La vida cristiana termina en la gloria del Padre. Ahí es donde termina la gloria, donde termina la vida cristiana. Y nosotros somos invitados a participar de esa gloria. Pero no la vamos a disfrutar a menos que nos tomemos en serio las cosas de Dios. Por eso dice la Escritura que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Es decir, Señor, que yo no te ofenda con nada, que no haya nada en mi vida que te haga entristecer. Temor a Dios, respeto a Dios. Hoy en día se está perdiendo el respeto a Dios. No sé si ayer era cuando estábamos nosotros o el lunes, no, el miércoles, ayer. Ayer en la reunión estábamos hablando y decíamos lo mal que está el mundo, ¿verdad? Es verdad que se ven cada cosa que claman al cielo. Las nuevas generaciones ya no respetan nada. Los niños no quieren respetar ni a sus padres. ¿Cómo van a respetar a los maestros? Y yo les preguntaba, pero a ver, si se ha perdido el respeto a Dios, si ya no se respeta a Dios, ¿por qué tienen que respetar a nadie más? ¿Hay alguien superior a Dios? No lo hay. Pero el temor a Dios se está perdiendo, el respeto a Dios se está perdiendo. Incluso en las iglesias. Cada vez se habla menos de estas cosas. Cada vez se prefiere simplemente decirle a la gente lo que quieren oír y ya está. Hacer que la iglesia se sienta a gusto, para no perder miembros, para no perder dinero, para que las ofrendas no mengüen. Pero no se habla del temor a Dios. No se habla de la necesidad de la santidad. No se habla de la necesidad de tomarnos en serio estas cosas. Y la verdad es que o nos la tomamos en serio o no vamos a poder disfrutar la gloria venidera. Esa es la verdad. La gloria es para aquellos que permanecen firmes en la fe hasta el fin. Perfeccionándose cada día en el temor de Dios. Gracias a Dios, en eso estamos. Amén. Cada día avanzando más, perfeccionándonos, apartándonos de aquello que no agrada a Dios, haciendo cada día más la voluntad de Dios, conociendo más a Dios, conociéndonos más a nosotros mismos, examinándonos para ver si estamos o no en la voluntad de Dios. Amén. Porque es necesario para asegurarnos de que demos la talla el día en que seamos presentados delante del Señor. Vamos a darle gracias al Señor por habernos dejado una palabra hermosa que nos ayuda a estar alerta, a no dormirnos, a no confiarnos. Una palabra que nos llama a estar siempre examinándonos a nosotros mismos, a perfeccionarnos.
cada día más. Alguien, por favor, que ore a Dios, dándole gracias al Señor por su palabra, pero también pidiéndole a Dios que nos ayude a avanzar en el temor a Dios, en la perfección. Adelante, hermanos. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, por tu manual de vida que has dejado, Señor. Amén. Gracias porque en él encontramos, Señor, esa perfección en cada uno de nosotros. Gracias. Queremos pedirte en esta noche, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a poderla comprender, a poder, Señor, vivir examinándonos, Señor, para poder hacer lo que tú, Señor, tienes para nosotros, Señor. Amén. Ayúdanos, Padre, porque solo no podemos, Padre. Que tu Espíritu Santo sea el que viva en nosotros y nos haga reacudir de todas estas cosas, Padre. Gracias porque de verdad nos da la posibilidad de comprender, Señor, y tener esa esperanza, Padre, para poder alcanzar tu gloria, Padre. Padre, gracias por todo lo que tú nos das. Quédate con nosotros, Señor, y llévanos a cada uno de nuestros lugares. Que el Espíritu Santo sea el que nos guíe en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.